Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de tu programa favorito, Cinedoscopio Podcast. Podcast. Como la colección de cómics, Unlimited. Claro. Podcast. Estamos aquí solos hoy día con Marco. Claro. Va a ser una noche Acércate más. de salchichas, como se llama, ya que las señoritas no pudieron participar. No pudieron participar, así que igual le mandamos un saludo a todas, que van a estar pronto también con su programa propio. Se van a independizar y van a hacer su propio programa. Son Entre Chicas, se va a llamar. Tres chicas. Bueno, hoy día vamos a hacer un programa que va a nuestra manera a conmemorar lo que es el 12 de octubre, que es el encuentro entre dos mundos. Antes se decía que era el descubrimiento de América, ahora es el encuentro entre dos mundos. El Día de la Raza. Día de la Raza. ¿Y por qué yo lo sé muy bien? Porque yo estoy de cumpleaños el 12 de octubre. Mira. Día de la Raza que se cambió, no sé si fue a nivel mundial o fueron estos gobiernos de la concertación que lo cambiaron al día 5. Y ahí cambió el tema. Ah, no sé, ahí me pillaste. Bueno, y a raíz de eso entonces nosotros quisimos dar una pincelada sobre un tema que tampoco hemos conversado mucho, que son películas históricas. Y vamos a hablar sobre dos películas que toman y es la contracara, en el fondo, de esta encuentro de dos mundos. Lo que era la América precolombina y lo que fue después de haber sido descubierta por los españoles. Derechamente cuando se empiezan a influenciar ya los pueblos que ya americanos propiamente tal. Estamos hablando entonces de Apocalipto, que es una película del 2006 de Mel Gibson, y La Misión, que es una película del año 86. Ya eso vamos a conversar hoy día. Pero antes de eso, una brevísima conversación con Marco sobre qué te parece a ti el fondo de este tema de las películas históricas. Porque yo, por ejemplo, yo creo que la película histórica hay que verla como eso, como una película. O sea, a fondo es la versión hollywoodense o del estudio que esté haciendo de un suceso histórico. No existe la cosa literal. Prácticamente es muy difícil. Yo veo complicado por el tema de la exactitud de los hechos históricos que siempre van a ser cuestionados a favor o en contra, que es lo que nos pasó un poco con la fantasía que es La Momia, pero que tiene elementos históricos que con el descubrimiento por parte de los colonos ingleses de la cultura egipcia. Claro, las películas históricas son un género en sí, o sea, de tratar de recrear lo mejor posible, dentro de márgenes, obviamente, lo que fue un suceso, ya sea real o ficticio, pero dentro de un trasfondo real. Y piensa que tiene también que contar una historia atractiva. Claro, entonces, como decían por ahí, una historia real es lo mismo, una película con una historia real es lo mismo, pero con gente más fea. La realidad. Sí. Bueno, pero... Es que en base a lo que estamos hablando, me acuerdo patente de Cleopatra con la Elizabeth Taylor, que eso habla derechamente porque, a ver, la historia de Cleopatra y Marco Antonio tiene una importancia histórica bastante pobre. Estamos hablando de un imperio egipcio en decadencia. Cleopatra era griega, ni siquiera griega, era de una rama de los Ptolomeos, una cosa así, pero que tuvieron que inventar esta historia de amor trágica, pero como te digo, como antecedente histórico existió y tiene muchas salvedades, pero de historia de amor yo lo cuestiono, por ejemplo. Claro, de ahí donde viene como el talento del guionista o del director como para vender la pomada al fondo, ¿cachai? Para hacer una película que se pueda sostener 2 horas contando una historia. Que el fondo es una historia ambientada en otra época. Eso es el fondo. Se agradece un poco que yo sé a dónde apunta esta intro que estamos compartiendo, que la película histórica, sobre todo las primeras, eran películas entiéndase bien la palabra, películas magníficas, con magnificencia. 0 efectos especiales. Miles de extras. Había que recrear un circo romano. Lo hacían entero. Claro. Entonces eso es algo que se ha ido perdiendo porque estoy pensando en películas históricas de ese tipo. Bueno, hubo un remake de Ben-Hur que dio pena. Complicado. Me gustó la variación al final, pero es una lectura del director. De las buenas también, volvemos al mismo tema. La de William Wallace, Corazón Valiente. En la misma Escocia, William Wallace es un hito menor. Entonces, ¿a qué vamos?
vamos a tomar quizás algo casi folclórico y vamos a tratar de inventar una historia en base de, que así son. Claro, por eso que en el fondo la conclusión es que no se lo tomen como algo literal, no lo tomen como que esa cosa fue, porque en realidad no fue. Es como la versión, como digo, una versión de Hollywood o del estudio de un suceso, y un suceso tomado desde todas las perspectivas, o sea, históricamente situado en una parte, con las vestimentas situadas más o menos parecidas, o sea, o más o menos se trata de hacer. Hay películas con mayor rigurosidad histórica y hay otras con menos, pero en ninguna existe la perfección, o sea, no se puede, en el fondo. Es que en el fondo, si lo pensáis, volvemos a la que yo siempre la tomo como ícono, que es la Cleopatra. Eh, Nadie sabe, por ejemplo, tocaste el tema de la vestimenta. ¿Quién sabe cómo se vistieron? Te basas en las pinturas, pero ya desconoces, por ejemplo, la tela, qué tan fina era, la pedrería, si era real, si eran cristales, etcétera. En el fondo hay mucho de fantasía, y lo mismo pasa en todas las películas históricas. En el fondo, algo sumamente cuestionable también, películas históricas, la gente muy limpia, Claro, impecable, y te aseguro que nunca fue así. los clásicos, o sea, las películas ambientadas en la Edad Media, una pulcritud, pero que ni aquí tú lo ves, po, y se sabe que la Edad Media era una asquerosidad. Fue Y ahí, la época negra de la salud. por ejemplo, ahí, por poner un ejemplo, el perfume refleja bien cómo era la Edad Media, las calles, en el fondo, esas películas. Bueno, ¿y por qué lo digo? Porque las dos películas que vamos a hablar, que es Apocalipto y La Misión, tuvieron una oposición de críticas. Por un lado, Apocalipto fue muy criticado en el momento porque no tenía un rigor histórico adecuado, mientras que La Misión, en general, sí estuvieron más de acuerdo de que por lo menos el trasfondo histórico estaba bien. La Entonces, razón es bastante simple, po. La misión basa la historia en la historia de cómo los jesuitas, ojo, me llama mucho la atención el tema. Los jesuitas trataron de conquistar el mundo de una sí, manera muy por debajo de la alfombra. ¿Y por qué es más exacta? Porque los jesuitas, si de algo se preocuparon, fue de documentar todo. todo. Sin embargo, por el otro lado, Apocalipto habla de, es una, como decimos, una ficción de la cultura maya, que se sabe que existió la cultura maya, hay elementos que lo demuestran, murales, em, códices, pero los códices son más aztecas que nada, y en el fondo se recrea algo de una cultura que realmente se sabe bien poco, se sabe más de la azteca. Sí. Vamos a después entrar de nuevo cuáles fueron las polémicas de ese momento, pero ya entremos por lo tanto en el detalle de cada una. Eh, Apocalipto, primero, ya, 2006, Mel Gibson venía de La Pasión de Cristo, muy criticado por la crudeza, etcétera, y él Otra película histórica. otra película histórica, que esa fue grabada en arameo incluso, para tratar de ser más coherente con el momento histórico. Y entonces Mel Gibson llega y fue el director, productor y guionista de esta otra película que es Apocalipto, que Apocalipto le pusieron el nombre por una palabra griega, no tiene nada que ver con el apocalipsis que conocemos, que era del 2002 y todo eso, no, sino que significaba descubrir. Sí, pero ojo que en el fondo está elegida la palabra con su qué, porque sin querer queriendo es la debacle de la cultura maya. Claro, Yo creo que con lo peor que le pasó a todo a este mundo, que la llegada de los españoles destruyó todo. De hecho, no sabríamos qué hubiera pasado si, esto es una conversación que yo he tenido con otras personas, imaginemos que hubiera habido una pared entre Europa y América, que no hubieran podido haberse conectado nunca. Qué bonito hubiera sido visto haber visto hasta dónde llega. hasta dónde llegaban, Sí. porque en el fondo eran sociedades bastante teocráticas, pero muy científicas, y ahí es donde ya viene el tema de los alienígenas ancestrales, de ese tipo de conocimientos, que quizás nunca existieron, pero al parecer por el tipo de... Estoy pensando en lugares que ubico yo, que por ejemplo Tiahuanaco, que están estos geoglifos, la única forma es verlos de arriba. Entonces
da para pensar qué es lo que ocurrió. Ya, pues, entonces, cuéntate un poco en qué consiste Apocalipto. O la trama, si. Porque en el fondo lo que queremos hacer es, como decíamos antes de grabar, tratar de llevar estas películas a generaciones más jóvenes, gente que no la conoce, y como que le dé el bichito por ir a verla. Sí, Entonces, son películas, como hablábamos con Marcelo, si bien pueden ser inexactas históricamente, sí merecen ser vistas por el efecto de poner en la mesa temas que son interesantes y son reales también. Eh, Versus el cine popcorn que está en la actualidad está bastante de moda. A ver, Apocalipto lo que más cuenta se basa más o menos en la teoría de cómo funcionaba el Imperio Maya en su periodo, se calcula el neoclásico, en el cual dan a entender que los mayas funcionaban de una manera bastante invasora y se manejaba, como digo, bastante en el tema de las teocracias, en el cual manejaban a la masa con sacrificio humano, con el conocimiento bastante cerrado para algunos, que se nota en la película de manera evidente, y que en el fondo, cómo lo afecta cuando llegan los españoles en el fondo y ahí dan a pensar de que se termina todo. Y se basa en la historia de un pueblo que es sometido, pero en el fondo no se sabe qué pueblo es. viven en la selva. Viven en la selva, son cazadores del bosque, exactamente. Donde hay un ambiente bastante familiar y cooperativo. Y de hueveo. Y de huevo, humor. Y ahí el protagonista es vi dos nombres, Pata Jaguar y Garra Jaguar. Garra Jaguar suena más bonito. El Garra Jaguar, Sí. sí. Aunque los nombres traducidos son bastante Sí, feos. sí. Tortuga Humo, Bueno, Rana Humo. Bueno, sí. Brandigamos, no digamos que es un nombre muy bien traducido. No, y el que nunca supe cómo se llama realmente, que era uno de los de la tribu, que era un grandote, Ah, sí. le pusieron Mellado en la traducción, Sí. que no creo que sea así. Bueno, pero este pueblo, que en teoría se veía bastante estable ya que vivían del bosque, se encuentran en medio de una cacería con un pueblo, me da la impresión vecino, pero que hablaban el mismo Y idioma. son pescadores. Son pescadores, exacto. Y que ocuparon como excusa el tema de ir a pescar a los territorios de este pueblo en particular, pero en el fondo estaban huyendo de algo. Claro. Están huyendo de una aniquilación que en el fondo este pueblo pacífico de cazadores no se da cuenta hasta que son víctimas. No les dicen nada a los otros weones, así como mejor. Muy raro eso, Sí. muy No dicen raro. nada, no miran nomás y como que estamos aquí, estamos pasando. El tema que, por no contar la historia, los pillaron igual. Claro. Ambos de estos pueblos secundarios son víctimas de la cacería de los mayas. Y no se entiende por qué lo están cazando hasta que llegamos al punto de que van a ser, después en el trasfondo de la película sigue, van a ser ocupados como sacrificio humano. Ya, paremos ahí. Vamos a ir como redondeando las ideas. Primero, justo antes que pasara esto, hubo una cosa que a mí me gustó bastante dentro de la película, que fue el momento en que están alrededor de una fogata y está un viejo contando una historia. Es muy bonito. Es ese muy momento, bonita esa sí. parte, es muy buena y es como, yo creo que de la parte más profunda de la película. Claro, Sí, cuenta porque habla de la ambición del hombre. Exacto, así como cuenta que- la fábula sí. de que en el fondo, cuando el hombre vivía en conjunto con los animales, era el animal más penca. Claro, Y lloraba y sufría. Y entonces los animales, demostrando su nobleza, le dieron atributos o talentos. pero igual nunca estaba contento. No, pues, y se robó todos los atributos de los animales y se fue. Demostrando un poco la mala calidad del ser humano, que en el fondo va conectado con los sucesos que van a pasar después en la película. Claro, eso es lo primero. Después, más o menos, en ese momento, tiene una conversación con su padre, que es como el líder de esa tribu, Garra Jaguar, y el papá se llama Cielo Pedernal. Cielo Cielo Pedernal. Pedernal. Y ahí da Exacto. una frase que yo encontré también muy bonita, que decía que el miedo es una enfermedad. Decía, se te mete en el alma de cualquiera que lidia con él, y no te dejes que este miedo llegue a nuestra aldea.
Claro, el papá le da esa frase cuando, bueno, a ver, Garra Jaguar se dio cuenta de Algo inmediato pasa, que había alguna algo wea raro. pasa. Sí. Y tuvo hasta pesadilla. Tuvo una pesadilla con el mismo loco que había visto antes, como una cosa premonitoria. Sí, muy, muy impresionante esa escena porque uno no entiende nada hasta que empiezan Hasta que pasa. hasta que pasa. Sí, y esa cacería básicamente fue bastante ruda, brutal, así matando mujeres, matando niños. Es que a ver, es bastante impresionante, pero ahí también yo voy a hacer un paréntesis. Me gusta mucho el cambio en que muestran a estos aborígenes de Mesoamérica, que son bastante Piola. piola, versus los mayas, que esa es la gracia que le encuentro yo a Mel Gibson, que le gustan los detalles en base a lo que él ve. Los cazadores mayas, si te fijas bien, están llenos de piercing, mucho hueso, mucho Va adorno, no, también eso incrustado debajo de la la frente, piel, claro. claro, que eso sí se dieron cuenta con vestigios de cuerpos mayas, que en el fondo había mucho, tiene un nombre esto en la actualidad, pero son transformaciones que uno se hace, incrustaciones también. Pero, o sea, yo creo que la parte representativa, imagen, audiovisual, imagen, esa película es maravillosa. Yo, como te digo, a mí me gustan mucho las culturas de Mesoamérica, olmecas, aztecas, mayas, y hay varios más. Nunca pensé que iba a llegar una película de eso y tan bien Es representada. que era difícil hacerlo. Entonces, cuando estábamos incluso pensando para este programa, puta, algo prehispánico, o sea, lo único que se nos venía a la cabeza. La misión antes del 2006 fue la misión sí, pues, y esta. y cortémosla. Con 1492, pero Claro. el momento exacto. Entonces son esas tres películas y para contar. No hay más. Bueno, ahí está el momento en que, por una parte, a la esposa de este Garra Jaguar la mete como a un pozo seco que estaba en ese momento junto con su hijo. Para salvarlo. Para porque salvarlo. Se veía negro el tema. Se veía negro el futuro. Y ahí también, simultáneamente a eso, al papá bueno, cuando lo toman prisionero, le dice perdóname papá. Y ahí un gallo que weón más loco, weón, Sádico. sádico. El maya sádico, no me recuerdo cómo se llama, pero era como el segundo de A a bordo, bordo. el segundo Claro. a bordo, y que no le hacía caso al jefe No, pero un weón ambicioso, sádico. y mató al papá delante del otro. lo degolló degolló tranquilamente. nomás, y el otro murió estoicamente sentado. Así. Es que él fue consecuente a su creencia, nunca tuvo miedo. Claro, se impresionó, pero en el fondo, ¿qué vaya a hacer si en el fondo dan a entender un poco que él como líder guerrero ya sabía que esto en algún momento iba a pasar? Claro. Y ahí, bueno, ahí se van. También otra escena bonita es cuando están los niños mirando a sus mamás, a sus papás, están Prisioneros. asustados y no saben qué hacer. Y después, más adelante, lo empiezan a seguir y se encuentran con los del otro tribu, de los pescadores, Que tenían un gorrito. que tienen un gorrito en la diferencia, así, de indumentaria. Y al final, como que nosotros los vamos a cuidar y como que se juntan. Así. Esa parte es bonita. No, y es bonita, pero después se pone triste porque dan a entender un poco que estos niños van a seguir a sus padres que van cautivos de muy mala forma, hasta que se encuentran con un río y ahí la niñita mayor dice, Cagamos. cagamos y yo me voy a hacer cargo de todos estos niños. Sí. ¿No? Y Sí. se quedaron ahí en la selva. Y que te queda con la incertidumbre de qué va a pasar en el fondo con estos niños, pero después uno supone que va a haber algo favorable de acuerdo a los sucesos que ocurren en la película. Bueno, y ahí entonces viene la cruzada del río, y que a todo esto había uno de los amigos de este Garra Jaguar estaba herido, estaba para la cagada. Le habían puesto un punzazo acá en el Estaba la costado. cagada. Y ahí tú decís, puta, si el weón necesitaba weones vivos, poderosos, fuertes, weón, tenía que haberlo matado por último. Pero el weón no lo quería porque lo quería hacer sufrir el weón sádico. Sí, le mete con un palito, Le pone. mete y le pega, No, weón. Después casi se cae, weón. y Lo después- hace ponerse de pie cuando el gallo está escupiendo sangre. Claro. Pero, a ver, hay un alto nivel de sadismo, pero después cuando logramos entender para qué estaban capturando a esta gente, que yo pensé que era ilusamente que era algo como sumisión, dominación de pueblo, había algo bastante terrible de fondo. Y claro, pues los mayas en sí, a estos pueblos menores, eran inferiores, así que se había que se les muriera la mitad del pueblo con tal de sacar la mitad Claro. que te esclavo.
Bueno, ahí entonces, mientras van llegando cada vez más cerca de la civilización, del poblado, de la ciudad más grande, empiezan a ver elementos que en realidad son los elementos que se han dado como causas de la desaparición del pueblo maya. Las enfermedades. Había una niña que tenía la Sí, peste, como lepra, sí, probablemente. hay dos partes importantes Sí, lo que sequía, estás comentando claro. tú. Había, claro, sequía. No sé si te fijaste también que había un tema de un tipo de alcantarillado, Claro. que está un agua mugriente, que por ahí se tienen que haber pegado las infecciones, pero a su vez van avanzando por estas causales del declive de la civilización. Y después cambia y va mostrando, que a mí esa parte me gusta también, va mostrando las distintas clases sociales y además a lo que se dedicaban por cada Sí. quien. Que eso era como típico de estas civilizaciones precolombinas. Que son concéntricas. Concéntricas. Tú vas Concéntrica, entrando. exacto. Sí. Mientras tu labor es más despreciable, está más lejito del centro, bueno, lo mismo que las polis griegas, ese tipo de cosas. Claro, pero ahí tú también te das cuenta de otra cosa, que tú en la ciudad, cuando estás llegando a la ciudad, tú veis decadencia, hueones riéndose de grotescos, ¿cachai? Exacto. Y en cambio tú, cuando estaban en la selva, los hueones los veías más ingenuos, riéndose entre ellos, ¿cachai? Sin Todo- ropa, ¿cachai? Y aquí después tú veías todos ataviados, vestidos, pero grotescamente, bueno, escupiendo, ¿cachai? Sí. Exactamente, Sí. comiendo, botando la mitad en el camino. Entonces tú decís- Había un enano también que lo Sí. llevaban colgado como Sí. en una mochila. Entonces ahí tú veis lo que es la decadencia a fondo de la sociedad Y de la civilización, civilización. moderna y poderosa. Claro, y que es una cuestión que se ha visto toda la vida. O sea, todos los grandes imperios, todos los grandes gobiernos, al fondo, llegan a un momento en que empiezan a decaer. ¿Ya? Y se empieza a manifestar así. Y eso hasta ahí yo creo que la película está súper bien. Súper bien. Yo no les pongo muchos pero hasta que llegan ahí como como ya estamos casi Llegan a la plaza a la central. plaza central y ahí empiezan a ver, bueno, las pirámides, todos que están en su máximo esplendor porque están pintadas incluso. Están pintadas con cal. Claro, y ahí hay otros gallos que están blancos, Y que estaban ahí, me imagino muchos morían en el camino por silicosis. intoxicados, claro. Sí. Y ahí entonces se dan cuenta que están haciendo sacrificios. Empiezan a ver cayendo Un- cabezas primero. Un mural ven primero. Primero un mural. Primero, claro. no, pues van llegando y unas No, sacerdotisas menores los pintan. antes de eso, primero venden a las mujeres. Tienes razón, van a Sí. un mercado. Y venden a la suegra del grandote. Y, Y no- y que no sirve para nada, No es la como pueden por vender. vieja. Esa escena es fome. Es fome y la deja a que se vaya. Pero ahí queda trunca. Esa es la primera weá que no me gustó. Porque no pasó nada con esa vieja. No se vio nunca más. Por último la veis muerta o llorando cuando matan al otro. ¿Cachai? Como que desapareció. Es que tiene que ver un poco con el tema de cómo le afectó, porque ellos en el fondo eran muy inocentes, vivían aislados y se descolocan. Todos se descolocan porque en el fondo, imagínate que ya esto de ver esta egoísmo, decadencia, esta misma está lleno de excesos. Entonces estos gallos no sabían ¿Qué nada de hacen? esto. No saben qué hacen. Vender, ¿qué es Claro. vender? Bueno, y ahí donde vienen por ese pasillo que lo empiezan a pintar. Ahí también una escena bien grotesca, así como que se van las manos con pintura a la cámara, así como que bien grotesco y les empiezan a pintar. Pero es que Sí. tiene mucho que ver, no sé si te fijaste, yo me fijé en hartos detalles, y por eso esta película yo la encuentro bien valiosa. En esta sociedad teocrática había también mucho consumo de drogas, Ah, claro que sí. alucinógenos sobre todo. Entonces, efectivamente, toda esta gente, producto de que hay que hacer esta ceremonia religiosa de sacrificio y todo, seguramente han estado en un estado de Euforia, sí. euforia, Sí. euforia religiosa, y que en el fondo son zombies. Me da la sensación de que son zombies. Las gallas así, casi pasándole las manos, cayendo. Habían gallos que estaban fumando, que se metían por unas ventanitas cuadradas. Entonces, hay un consumo de estupefacientes, como digo yo, que se ve coronado ya después con el alto sacerdote, que el gallo no Está nada, no cacha sabía, una, no cacha una. no. Sí, pues, entonces, sí. Y entonces ahí ya ven en primer plano, en fondo, que primero cae una cabeza. Y ahí pude dije, cagamos. En el fondo vieron en el mural el tratamiento que se les daba a los que pintaban de azul, y no fue divertido porque una cosa es lo pintado y cuando ven efectivamente la primera cabeza rodar,
estos gallos se descolocaron, pero a su vez como que se echaron a la suerte porque les destruyen su pequeña Sí, civilización y se dieron cuenta que ya era el fin. sí. Si no, no... Bueno, y ahí empieza primero un gallo. Eso fue muy criticado, como que mataron a varios antes que el protagonista y se mostraba cómo mataban, ¿cachai? Que era demasiado explícito, ¿cachai? Quizás uno, el otro, insinuarlo, ¿cachai? Pero mostraban cómo mataban a cada weón y los tiraban para abajo. Los tiraban para abajo y se acumulaban los cuerpos En en descomposición, composición espantoso. negro, así. Y era, claro, y era como, si te fijaste también, era toda una, que quizá ahora en la actualidad nos llama la atención, pero te vuelvo a comentar, estas sociedades teocráticas tenían puestos para todos. Si te fijaste, había un recogedor de cabezas. Sí, Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Para qué van a, qué cochinada, para qué van a...? No, pues que las cabezas era el demostrativo, que también se fijan, lo empalaban y en el fondo, a pesar de todo lo antigénico, habían estandartes con cabeza, a las guaguas con los cuerpos putrefactos, les pintaban la frente. Imagínate sí. cómo los tenían de convencidos. Sí, pues, tanto, y no, y eso es bien llamativo porque en el fondo tú, cada vez que matabas a un gallo, que le sacaba el corazón, que también, eso sí que es un error que lo sacan y estaba vivo. Eso muy Indiana Jones en Templo de la Perdición. Es que es la forma de que te impresiona. Claro, pero eso, esa sí que weá no A es. todo esto una pregunta que usted he entendido en el tema. Si te sacan el corazón, ¿tú quedas tan como tranquilo? Porque en el fondo los que eran sacrificio humano le sacan el corazón y yo veo que fuera de unos gritos nada más. No, pues debe ser horrible porque se hace sin napo. Pero Ahora, muy probablemente esto es un tema. por la adrenalina, pues. Generalmente, si tú vas, por ejemplo, a la historia de la medicina, las primeras cirugías, la gente se moría de dolor en las primeras cirugías. Entonces, probablemente este gallo se moría antes. Es que eso, esa Se era mi moría antes de consulta. dolor. En el fondo Sí, acá, como te digo, muy de chiste de Kung Fu que era tan rápido que le saca el sí, corazón po. y se lo muestra. Yo creo que de dolor y también las convulsiones que deben tener porque estamos hablando que no es un bisturí, es un No. cuchillo de piedra, Y de después le pedernal. mete la mano. No, Claro. y eso es un error que me imagino, el corazón está demasiado, porque muestran que hace el corte. No, y muy chiquitito, pues, sí, es una weá más grande. Claro, Sí, un corazón chico y con muchas, las válvulas muy gruesas, entonces digo, sí, no, no, si no es real esa weá. Entonces, mucho colesterol ahí para alguien que nos está viendo. si no. Sí. Tú igual tú ves que eso en realidad, claro, es para presionarte y todo, pero no es real, pues, ¿cachai? No. De que queda vivo el gallo, ¿cachai? Que queda medio atontado, ¿cachai? Que le sacan el corazón, no puede estar vivo, pues, ¿cachai? No, po, Entonces terminan de rematarlo cortándole la cabeza. y hay una escena que me llama mucho la atención, que es como, que también me imagino que es un error médico, que como que la víctima muestran la escena de cuando le cortan la cabeza porque es como si los ojos fueran cámara. Ah, claro. Y cae y empieza a Sí, girar y todo. sí. Y lo otro que, bueno, eso siempre pasa en las películas. La weá de la guillotina se inventó porque nadie podía de un puro corte cortarle el cuello. Yo he visto unos videos horrorosos en internet de unos a machetazos te Sí, cortan pues. la parte. Sí, pues, pero no de una y con No. una mano, pues entonces también, pues, ¿cachai? Eso es historia por Hollywood, ¿cachai? Por eso se inventó la guillotina, para hacer de un puro corte. Entonces, otro error histórico, pero al fondo es como, esta es la historia aceptada por Hollywood, porque esto ya se masificó, pues, ¿cachai? Es como que todas las películas hacen eso, dan por sentado eso. Y créeme que yo recuerdo cuando estábamos en el colegio que nosotros veíamos películas históricas que en el fondo es un error que para una clase de historia muestren películas, porque es lo que estamos Claro. conversando en este Sí, pues momento. cuando lleguemos a la misión, pues esa la vimos en el colegio. Ya, bueno. Ahí entonces viene que Garra Jaguar lo van a matar. Y justo llega el momento, cuando el momento que le van a matar, hay un eclipse. Sí, pues. Y Y ahí demuestra que también otro momento importante que tiene que ver con las sociedades teocráticas que el conocimiento es sabiduría y poder. En toda la civilización sabían de esto 4 personas, que Claro. era no me recuerdo cuál es el título, el emperador maya, su señora, el máximo sacerdote y como locutor de los sacrificios, Claro.
y que lo tenían clarito. Tenían clarito y en el fondo una forma de manejar a las masas y se salva efectivamente Garra Jaguar porque le tocó el eclipse Le tocó de cueva. de cueva. De cueva. O sea, ellos, la alta jerarquía sabía que venía un eclipse. Entonces decían, vamos a matar gente como para calmar a los dioses, pero sabemos que vamos a matar hasta que viene el eclipse y con eso la gente queda loca de que nosotros tenemos el poder de a poder alimentar a los dioses. Claro, de amansar La ira a los dioses. La ira, que en el fondo no quedaba claro hasta ahí, pero en el fondo lo que querían era lluvia. Que se fuera la sequía, o eso es lo que querían. Y ahí se va también la chucha de la película, porque en la selva, a pocos kilómetros, no había sequía. No tenían problema de sequía. Claro, Que ahí se te da la chucha. y en esos climas tropicales Sí, también llueve cada 5 minutos. Sí, entonces también muy poco creíble. O sea, es verdad que una de las causas que se discute del fin de los mayas es una sequía, cambio climático, pero no en el tiempo, así como estamos viviendo ahora. Sí, como que no supieron adaptarse porque a diferencia de los incas sí sabían el manejo de la rotación de los cultivos. Claro. Entonces, al parecer los mayas mataron Mataron la tierra. tierra. La tierra, Sí. la ultra explotaron. Imagínate, acompañado, porque hubo un aprovechamiento también mineral, entonces acompañado de una gran demografía, ¿cachai? Hay yo por eso me fijé en el tema del alcantarillado precolombino, podemos decir, porque todo eso demuestra que a medida como, mientras más concentrado está, más hay otro tipo de contaminación, ¿no? Claro. En el fondo, en la ciudad propiamente tal, no había un puto árbol. No, cuando le va la misión te voy a contar una historia de eso. Nosotros estamos hablando de esto porque igual a los dos nos encanta la historia. Entonces... Es bonito. Es bonito. Entonces, Sí. es otro tema que sobre también... todo la historia de nuestro continente, Sí. que nosotros estamos lamentablemente influenciados por la historia universal, que la historia universal que nos enseñan es europea. Es europea con un acápite nomás de América. Un tinte, claro. Sí. Bueno, y ahí viene el tercer acto, que es lo más, en el fondo, ¿cómo lo podría decir? Es como lo más, como, no sé, hollywoodense de esta película, por poner que es el gran escape. Claro, hay una cacería injusta en el fondo. Claro, entonces le dan la oportunidad de que entre comillas, se puede arrancar si logra llegar a un extremo a otro de la cancha de pelota. Y ahí había una Selby que se podía ir si quería, y cada vez que se trataba de arrancar algo, le tiraban unas armas y lo mataban. Las lanzas y todo. Algo que demuestra un poco, un poco antes que sucediera eso, demuestra lo desechable que eran estas weas. desechables, claro, estos pueblos secundarios. Estos pueblos chicos. Claro, en el fondo, este gallo que te digo que era el locutor del sumo sacerdote dice, elimínelos rápido, porque en el fondo ellos sabían también que de divino no había nada, en el fondo había que exterminarlo y de esta manera que era un ejercicio de tiro para el ejército maya. Ahora, otra de las críticas que se hicieron fue que, según incluso los mismos murales, el sumo sacerdote, el emperador, más que nada, el emperador, perdón, era el que realizaba los rituales de sacrificio, según los dibujos. Entonces, que el weón estuviera así mirando, así como casi como drogado. Es que Claro. yo la vi por ese lado, Claro. que en el fondo el gallo estaba tan drogado, porque en el fondo fíjate que están todos drogados, pero el sumo sacerdote el peor, porque está teniendo, a medida que le ponen el corazón, que se lo comían, cocinado, iba teniendo visiones de cuándo iba a ocurrir el eclipse. Pero en la escena yo la encuentro muy macabra porque estos cuatro tenían, pero clarito, de hecho se le quitó hasta lo drogado cuando tenía Claro. que aparecer el eclipse. Bueno, y ahí viene la persecución, que a mí personalmente es entretenida, pero la encuentro muy común. O sea, muy estándar puede ser cualquier película. Es que tú ya sabías que... ¿Cómo terminaba la weá? Claro, el héroe lo iba a aniquilar a todos en el Viene a fondo. declarar todo. Entonces fue matando uno por uno los weones. Era un Rambo, weón, el precolombino. Tal cual. Me recordó a Rambo y también a Schwarzenegger en Depredador. Claro, entonces, puta, ahí es donde se me cae la película. Hasta ahí va perfecto, ¿cachai? Pero el fondo como que al final, que es entretenido, pero como que, puta, es demasiado genérico.
No utilizó el fondo que tenía, la wea maya, el fondo. Que podía haberle sacado más provecho, haber estado preso un día, que le hubieran contado algo, una leyenda, una wea, pues, ¿cachai? Mira, yo creo que lo valioso, ojo, y es antes de esta persecución, es lo hábiles que eran este ejército maya, pero ojo, también, es una teoría. Me gusta que hay un correcto uso de las armas mayas, que eso, armas arrojadizas, Los dardos con el sapo venenoso. Sí. bien, bien. Yo creo que, me imagino que esas eran las tecnologías de ese tiempo. No veo como no había mucho dominio de la mecánica, en el fondo es la mecánica que tú puedes hacer con elementos naturales. Acá no vi nada de metalurgia, por ejemplo. No, nada, claro. Piedra. Claro. Y bueno, eso llevó finalmente a que, bueno, ahí termina la película, al fondo, que cerrando el círculo que se empezó de que ellos eran de la selva, por lo tanto ellos vivían en la selva y su vida y donde más dominaban era la selva. Entonces tenían una trampas Sí. para los animales que él mismo utilizó finalmente para matar al comandante de la... Que era el más peligroso que era y era el que peligroso. estaba más enojado porque le habían matado al hijo. Claro. Algo que también pasó pero sin pena ni gloria y que es uno de los elementos más importantes de estas culturas centroamericanas es el amor y creencia que le tenían al jaguar. Claro. Que sale todo también, ojo, vamos a aclarar algo. Te dicen, pero es que apareció una pantera negra. Señores, la pantera negra es un jaguar, pero que tiene las manchitas un poquitito más oscuras. Sí, no, y el jaguar negro igual tiene manchas. exacto. Tiene manchas más negras. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso yo pensé que iba a ser un elemento diferenciador. Y no, lo matan y se acabó. Y a todo esto el jaguar que ocuparon después Es más falso que- más Es horrible, falso. Y después está muerto y con la misma cara. Que no estaba bien. claro. No, o sea, ahí... A todo esto, ojo, gastaron más plata en el tapir que cazan anteriormente, que también es muy falso. Sí. Un animatrónico. Sí, pero por último cuando corría era como un chancho, no Sí. usaron un chancho. No es que me gusta cuando está atrapado en la. Ahí En la trampa está pegado. Yo le veo los pequeños motores se mueve ahí así, moviéndose. se mueve como con los pescados que cantan. Los pescados que cantan. Exacto. Compraron uno grande. Claro. Y bueno, y ahí esa misma trampa lo utiliza para matar al comandante. Mientras tanto llovía torrencialmente gracias al eclipse. Gracias a haber saciado el hambre de los dioses. Y llovía. Y como llovía se empezó a llenar el pozo donde estaba su esposa, que estaba embarazada. Y que Con su pequeño hijo, y empezó a tener el parto más encima, dentro del agua. Así que estaba en verdadero peligro. Se comen un mono, me recuerdo. Sí. Habían pasado hambre y había unos monos peleando arriba y cae uno. Y nos empiezan a patear. Claro, Sí, y ¿no? había que comer algo. Sí. Y bueno, y ahí finalmente la rescata como puede. Pero ojo, no, antes de eso. antes de eso sí. viene la parte también como del encuentro de los dos mundos, que, a ver, cuando empieza la película, los cazadores van desde el lugar de caza hacia su pueblo y hay una ventana vegetal que se ve el mar. Sí. Que Entonces no había nada. estaban cerca del mar. Claro, exacto. Y ahora cuando huye Garra Jaguar de los dos últimos mayas que quedaban, que se salvó porque era de los menos locos. Sí. eh, Pero esos eran dos hueones nomás que ya la claro. andaban persiguiendo por inercia nomás. Porque están se- todos los otros muertos. Claro, el problema es que se encuentran con lo que es como si nosotros ahora saliéramos y nos encontráramos con un ovni gigante. Sí, y quedaron boca abierta. Se encontraron con la pinta, la Santa María. Sí. Y con Colón que era más Quijote que Colón. Sí, po. Pero me imagino que por ahí, no, pues tiene que ser. Mel Gibson dijo que era es Colón. po, Sí, que es tiene que Colón. ser Colón. Pero ojo, ahí se nota un poco el desconocimiento de Mel Gibson. Bueno, Ahí se va la chucha, ahí se va la chucha la claro, historia. porque yo no creo que Colón haya llegado con armadura. O sea, primero, claro, no llegó con armadura. Segundo, bueno, se supone que está en 1502, cuando descubrió México. Y eso corresponde más o menos a 300 años después del declive maya. Del gran imperio maya. 300 años habían pasado antes que llegara... Es que eso es lo complicado de la película, porque en el fondo, y lo vuelvo a decir, los antecedentes históricos son los que están escritos. Entonces, efectivamente, en ese tiempo los aztecas, cuando él llega a México, están vivos, ¿no? Los mayas sabían que habían existido y con anterioridad los olmecas, por ejemplo. La verdad es que, como es un continente desconocido, quizás hubieron más civilizaciones que nosotros mismos podemos desconocer.
Entonces, bueno, y entonces quedan locos, ¿cachai? Se van, él se arranca, va a rescatar a su señora y finalmente deciden, ya con su hijo nuevo, más chiquitito, que se van a internar a la selva porque ellos no están ni ahí con esta weá que está pasando, que en el fondo otra amenaza. Sí, y no me recuerdo bien, pero parece que los mayas van al Sí, encuentro de pues los van al españoles. encuentro. Y él no, porque Garra Jaguar dice, ni Ni cagando. cagando, me voy nomás. Fue a Sí, buscar a su esposa y ahí, claro, entonces finalmente termina que ellos se van y se internan en la selva a vivir, pero ocultos de toda de todo, el fondo, de toda la amenaza que podía ser tanto los españoles que están llegando como los mismos mayas que seguían allá en su otra parte. claro. Y ahí termina la película. Bueno, esta película fue grabada Colombia, en Colombia, en eh, Costa Rica. sí, Costa Colombia y Rica Costa Rica. y Costa Rica, pero fue utilizado El maya. el dialecto maya. Decían ¿Será que, real? Es que no, decían que sí era real el dialecto, pero era mala la pronunciación. Aquí sí que, a diferencia de lo que hablamos del otro día de la momia que utilizaban egipcio antiguo y que nadie lo conocía, así que era lo mismo, aquí sí que lo criticaron por eso también. Porque los hueones hablaban como los ellos. Que uno no se da cuenta. no, Ahora, pero igual es valioso que ocupen una lengua inexistente, que es lo que pasó con el arameo de la de Jesucristo. sí, ahora, Garra Jaguar, increíblemente por lo que parezca, el bueno es gringo, el actor. Se llama Rudy Youngblood. O sea, un gringo que tenía cara como es como descendiente de Apache. Eso mismo Sí. te iba a decir de indígena. Y el grandote es canadiense. Mira, es que, por ejemplo, el grandote era muy raro porque siempre me llamó la atención porque Era como la roca. es un esquimal, po, Sí, weón. es como un una esquimal, roca, sí. güey. Entonces, con todos esos elementos, finalmente la película fue estrenada. La música es de James Horner, pero no pasó mucho con la película. Fue muy criticada la película. Es que a Mel Gibson se le ha satanizado. Sí. Sí, sí, esa es la causa. Sí, acá, mira, podemos estar de acuerdo que me guste o no me guste la película, pero y volvemos al tema de las películas históricas, es una película grandiosa. No, no sé, a ver, no se logra hacer este tipo de película sin una visión, sin un presupuesto tampoco, y obviamente no abusando del CGI. ¿Tú crees que una película para todo el mundo? Yo no sé. No, No sé. no, No. es lo que Sí. mira, el cine se puede ver para entretenerse, para, no sé, para instruirse, pero esto depende de el acervo cultural del espectador. Todos vamos a entender cosas distintas. Así como yo me puedo reír con una Scary Movie, otra persona la va a gozar aún más. ¿Por qué? Porque está más al tanto de la broma. Yo quizá me puedo reír de la base del humor, pero la persona que está más, no sé, pues, más de acuerdo a la moda de hoy, se puede reír más con respecto a eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos conversando con una película que es Interstellar? Interstellar, yo conocí a muchas personas que la han comentado que es una película totalmente aburrida. Y es porque no está el conocimiento de las teorías astrofísicas, teoría de las cuerdas. Entonces, el cine, tómese como se tome y de acuerdo como uno lo entienda. Si tampoco hay que castigar a la gente por ser más o menos instruida. Si en el fondo, la gracia del cine es que veamos la película, que la comentemos, que Claro. instemos a otras personas a verla. Por eso yo al final yo creo que es una película de acción situada en un mundo precolombino. Sí, y con un pseudo contexto histórico. Claro, para mí es eso. O sea, no es una película histórica propiamente tal. O sea, es la ambientación. Si tú extrapolas, tú podías haberla ambientado, no sé, por la Tierra Media, ¿cachai? Da lo mismo, pero Como historia, sí. sí, Sí. como historia no tiene ningún asidero fuerte. Pues tú decías, ya, cuando estaba el viejo cantando en historia, sí, perfecto, pero ni siquiera nombró cosas De ellos, de ellos, de los ¿cachai? dioses De los de ellos, dioses sino de que ellos. son cosas generales. Entonces es muy genérica esta película y utilizó una ambientación X. La podía hacer con vikingos. Claro, sirve para igual, cualquier cosa. sí. Entonces por eso a mí no me gusta, ¿cachai? Porque una historia así, sobre todo una histórica, que se supone histórica, que te la venden como histórica, tiene que saber utilizar el recurso de estar ambientado en tal lugar, como pasó con la que viene ahora. Pero mira, tirando la línea final, la encuentro, a ver, intentó hacerlo de manera correcta. Porque, por ejemplo, mira, está la subyugación de pueblos, está demostrar que en Mesoamérica hubieron ciudades importantes,
está el tema de la teocracia, está el de la admiración al sol. Pensemos que el maya está correcto, porque te vuelvo a decir, a mí eso no me convence. Hay otros que dicen que lo que quisieron representar más que los mayas es los aztecas. Los aztecas eran más brutales con los sacrificios, como guerreros, ya más que los mayas. Los mayas eran más científicos, entre comillas. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Entonces también como que mezclaron las dos culturas, en el fondo no es ni una ni la otra. Pero Claro. sí, yo le doy mi sello de aprobación a esta película. Y véanla, O sea, es realmente. entretenida, yo la encuentro entretenida. Sí, así no, a mí se me pasa volando. Yo la he visto cada vez que la vi, pum, se queda ahí. No, y véanla, Sí. porque también si la empezamos a analizar derechamente con algún antropólogo de Mesoamérica, No, salís el para gallo atrás. la va a tirar para atrás, Sí, exacto. sí. O sea, tómenla como eso. Es una película de entretención. Sí. Entretención con una ambientación X. ¿Ya? Sí, también bastante redondita, no tiene vacíos, que eso también le pongo un Sí. ticket. Y que a mí se me cae al final nomás por ser un émulo Rambo precolombino. Pero es que- así está planeando nomás. Claro, pensemos que fue un recurso fácil. El recurso fácil, Claro, el eso. recurso fácil. Sí. Recurso del héroe. Y que es un héroe hasta cierto punto, un sobreviviente más que Sí. nada. Bueno, eso fue la primera película donde nosotros hablamos de todo lo que era Hollywood, cómo muestra la América precolombina. Y cómo nos ve, ojo, eh, un último punto de vista. Fíjate que Hollywood, y de hecho podríamos hacer el estudio de películas latinoamericanas, yo creo que deben haber, con suerte, 10, históricamente hablando. Históricas, no creo. No, O sea, te sí. digo Sí. a ver, en que no se tome para la talla, por ejemplo, en Indiana Jones, que van a Perú, a eso me refiero. Sí, y que salen uno como casi unos mariachi cantando, ¿no? Exacto, no, ahí son muy poco rigurosos. Sí, pues, bueno, cómo se fueron a caer esos Steven Spielberg. Pero bueno, y la segunda película que vamos a analizar ocurre ya, no estamos hablando del año 1502, sino que estamos hablando de 1750. Estamos adelantando los 200 años en el tiempo cronológico, y que esto fue el año 1986, que fue La Misión. ¿Ya? No Misión Imposible, es La Misión. La misión. La Misión, y se escribe así, La Misión. ¿Ya? La pueden ver, amiguitos, en Netflix, Sí. está. Y tienen que buscarla como The Mission, porque si ponen La Misión, efectivamente aparece Misión Imposible. Bueno, el director es Ronald Joffre, que tuvo Los Gritos del Silencio, una película sobre Camboya, La Ciudad de la Alegría y Super Mario Bros. Ahí se te da la chucha. Pero el que es importante es el productor. El productor fue David Putman, eso. Carros de Fuego hizo El Expreso Sí. Medianoche. O sea, tremenda película. Pero si te fijas, hay una conjunción de elementos Sí. que también está la musicalización, de por lado. Sí, y el guión, sí, voy a tener un tema aparte de la música, pero eso lo voy a dejar para el final. Y el guión lo hizo Robert Bolt, que como usan Bolt, Robert Bolt, es el doctor Chivago, el guión. Lawrence de Arabia, ese nivel de guionista. Pero te fijas que son películas que están cocinadas de la misma forma. Entonces, uno sabe que... Sí, pues uno sabe lo que va. A lo que va, Uno exacto. sabe lo que va. Entonces, y el reparto tenemos por lo menos a dos grandes. Yo creo que uno de los momentos cúlmines, o sea, más importantes de su actuación, que es Robert De Niro, que vamos a llegar al momento ahí de su performance, y Jeremy Irons, joven, Sí. bien joven, Muy buena actora. buenísimo, Sí. buenísimo. Y un joven, muy joven, que pasó piola en ese momento y ahora uno lo ve para atrás. Uy, chucha, estaba Liam Neeson. Papel secundario, cumple. Cumple. Claro. Y bueno, estaba otro actor que es el Cardenal Altamirano, que en el fondo también va a tener una importancia dentro de la trama. Ya, ¿de qué trata esta película? Tiene que ver con qué es lo que pasa con este encuentro de dos mundos, pero 200 años después, APP. Claro. ¿Qué pasó 200 años después? Es que Eh, llegamos ahí, que estaba llegando Colón. Entonces, 200 años después, está buena esta asociación que hicimos. Había que ver qué se hacía con los aborígenes. De eso trata. ¿Qué hacemos? Lo ocupamos, abusamos de ellos, o en este caso, que tiene que ver con algo que la historia trató de tapar, que en este caso tiene que ver de la influencia de los jesuitas, la orden jesuita, como que había sido vista siempre como un película, un peligro, Peliculón. un peligro por las monarquías, porque a través de la religión eran bastante como revolucionarios. Entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron expulsados de Europa y no hallaron nada mejor que venirse a América. Claro.
y en América encontraron terreno fértil para su proyecto. Que ojo, tampoco es malo. Tampoco es malo de tratar de evangelizar a la gente, pero es faltarle el respeto. De hecho, la película parte con los indios que no aguantaron huevas con el primer jesuita que fue y lo tiran en una cruz. Esa es una escena icónica. Catarata abajo. De hecho, en el VHS, esa es la tapa. Esa escena es icónica. Que demuestra un poco que todos estos indios a todos estos están en Paraguay. Son los guaraníes. Los guaraníes, indios bastante aguerridos. En primera instancia como que lo fueron domando, porque parte de la película con esto que nadie entiende, que por qué se nota que un religioso totalmente golpeado inconsciente. Pero antes de eso, acuérdate que aparte este buen nuncio papal dictando una carta. Claro. Oye, ahí tú decís, el primer borrador que dice, estimado papa, ya está listo el problema de los indios, ya están listos. Dijo, no, es muy dura. Mejor te lo voy a contar de otra forma. Sí. Y ahí te decís, chucha, ¿qué pasa? Y ahí toda la película es un gran flashback. Claro, y en el fondo la historia es la carta que está contándole el cardenal para mandársela al papa, porque en el fondo lo que se veía como una maniobra comercial, porque se convirtió en un problema, porque, ojo, se les meten los jesuitas. De hecho, a posterior, los jesuitas también fueron expulsados de América. Sí, pues, y unos años luego. Bueno, lo histórico, porque parte de todo esto, los hechos son históricos, pero en el fondo es el trasfondo histórico que es real. Que en 1750 se hizo un tratado, el Tratado de Madrid, entre Portugal y España. Repartámonos Sudamérica, porque los tratados antiguos no sirven, entonces hagamos uno nuevo, y que uno lo ve tanto ahora eso. Repartámonos las cosas. Y entonces nos repartamos, y entonces queda esto, que antes era español, los españoles no tenían prohibido la esclavitud, pero los portugueses no. Entonces llegó que toda la zona de las cataratas de Iguazú iba a quedar entonces a manos de Portugal, que es absolutamente partidario de la esclavitud, por lo tanto iban a arrasar con todos esos aborígenes que estaban en ese momento en manos de las misiones de los jesuitas. Entonces era el gran problema para el Vaticano, en el fondo. Tengo que ir a tratar de mediar esto, pero yo sé que no puedo. Tengo que llegar a un equilibrio, porque si no me llevo encima, ya sea España o Portugal. Por lo tanto, la solución salomónica en el fondo es que se haga a los jesuitas. Grandes potencias en ese tiempo, claro. Potencias navales y de descubrimiento en ese tiempo. También tiene que ver, como te comentaba, el trasfondo económico, porque los portugueses, por muy decentes que se hayan presentado y no, yo quiero ese terreno, había un comercio por parte de los españoles, pero increíble. Ahí lo muestran, muestran que en el fondo, a pesar de que era un territorio que estaba prohibido la esclavitud, los buenos daban lo mismo, total, nadie sabía la weá, ¿cachai? Y ellos mismos vendían y se dejaban la plata para ellos. Tierra de nadie, y en el fondo ojalá no venga. Bueno, a ver, es que ese era el peligro, que fueron los jesuitas, que fueran a quitar el telón de esta tranquilidad que se estaba ejecutando en teoría. Claro. Bueno, y entonces después de este asesinato de este misionero crucificado que se tiró por las cataratas, a todo esto yo conozco las cataratas de Iguazú, las cuales son increíblemente grandes. La weá, tú miras, bueno, nadie puede sobrevivir. Yo lo que no sé, yo conozco la parte de Argentina. No es que están todas juntas. Es que uno mira como por arriba y después te das la vuelta, te cambias de país y miras por abajo. Sí. De hecho, por abajo es increíble la weá. Es increíble la altura. A mí es que yo creo que es imposible por el tema del también no son cataratas, tienen mucha agua también. Entonces, la fuerza con que te agarra, no. Bueno, ahí tú veis esa escena. Primero era un weón y después ya era un mono. Ya se cachaba que era un mono. Sí. Cuando cae. Sí, sí. No mataron un gallo. Sí, pero el mono está bastante creíble. Sí. No es como los cuerpos de Apocalipto, que se notaban que están muy rígidos. Muy tiesos. Sí. Bueno, y ahí entonces habían comentado previamente este nuncio papal de que las misiones que habían ahí probablemente en Asunción, es donde está ambientado esto, se habían llevado muy bien con los aborígenes. Los aborígenes eran muy buenos para la música. Sí. Eso es muy importante.
porque es algo medular dentro de la película, ¿ya? Entonces ahí mostraban de que le enseñaba música, le enseñaba a hacer instrumentos, que esos instrumentos se iban a Europa, después los violines que hacían. Tenían unos luthiers bastante buenos. Claro, y barato. Y podían cantar, entonces como que la música era como un medio de traer el fondo, de comunicarse. Y ahí tú te vas a dar cuenta, cuando después viene esta parte del Jeremy Irons que está subiendo la catarata, que esa escena es una de las buenas. Porque tú veis también, probablemente fue bajito, ¿cachai? No fue, pero era él, no era un doble. Y no era menor, ¿eh? Y no era menor, y estaba pata pelá. Sí, me llama mucho la atención eso porque... Tom Cruise lo hubiera subido entero. No le preocupa. Por mucho que haya estado lejos de las cataratas, esta cuestión tiene una cantidad de humedad que muy riesgoso encuentro en lo que hizo Jeremy Irons. A pie pelado. Y después Robert De Niro peor. Con un peso. Con las tonteras que ya. Bueno, y llega arriba, entonces él sabe que esa zona donde está lleno de aborígenes muy peligroso y saca su oboe y empieza a tocar la gran canción de la película, que el fondo es la canción de Gabriel, que el fondo es así se llama el personaje de él. Y entonces ahí es donde llegan todos estos aborígenes y finalmente logran un lazo de comunicación que no logró con el otro misionero. Entonces mediante la música. Ellos conocían al misionero muerto. Él lo mandó, por eso que él sube. Ahí. Lo mandó, entonces Liam Neeson le decía, puta, no suba porque yo estaba destinado con él en esa misión. Dijo, no, pero yo lo mandé, entonces yo tengo que subir. Entonces también es un acto de redención de él. O sea, murió por mi culpa, yo tengo que ir a tratar de ver si puedo cumplir la misión que encomendé a este otro gallo. La redención es un elemento importante dentro de la película. Sí. Y ahí entonces me recordó mucho, guardando las proporciones, no sé si tuviste La Llegada, la película hace poco de ciencia ficción, que en el fondo la comunicación, el lenguaje permite la comunicación se realiza mediante el lenguaje. ¿La de la Jodie Foster o no? No, ese contacto. Entonces la comunicación se realiza mediante el lenguaje, que no es un lenguaje oral, sino que es un lenguaje con imágenes. Ah, sí lo vi. No es la Jodie Foster. Son los extraterrestres que eran como medio pulpo. Eso. Sí, la vi, sí. Entonces es el mismo concepto. O sea, en este caso la música, bueno, tú también lo ves en Encuentros Cercanos de Tercer Tipo. La música te permite hacer una comunicación, o sea, te da un lazo de humanidad. Que si tú lo extrapolas ya como bien así, bien ñoñamente, Robotech también, pues. Robotech también tiene, la gente que canta al final se termina humanizando, ¿cachai? O que le gustan las canciones. Entonces, en este caso, permitió que este weón pudiera ser aceptado por el resto y se fue y hizo su propia congregación, su propia misión. Sí, a mí, en la parte, bueno, ahí el jefe dijo, viene otro jesuita más y le rompe el oboe, Sí. Pero me da la impresión de que el jesuita que mandaron anteriormente, algo de música les tiene que haber tocado, porque la tribu, el grueso de la tribu quería música quería y le seguir llamaba escuchando, la atención. seguir escuchando. Claro. Entonces, bueno, le toca, si él se le diga, bueno, no puedo. Entonces ahí como que se acerca como, veamos si se lo podemos arreglar, pues bueno, y ahí vamos. Y ahí, bueno, se instaló, y ahí venía una historia paralela que la primera vez que lo vi no entendí ninguna weá por qué se trataba de esto. Ahí venía la historia de Robert De Niro. De Mendoza. Que él era un mercenario que era un cazador de esclavos. ¿Ya? Y un cazador de esclavos que en esa misma misión, o sea, arriba de las cataratas, él se dedicaba a cazar esclavos y llevarlos después a vender abajo. Y ahí, esa escena cuando llegan me recordó mucho al Planeta de los Simios. Es que están agarrados sin ningún asco, te disparo donde te llegue. Sí. Y después te llevo amarrado nomás. Y si sobreviviste, qué bueno, porque te puedo vender. Y el buen arrea el caballo. Sí, es del mismo tipo. Por las armas también te las relacionáis. Y ahí, bueno, muestran ahí que el buen ahí vendía los esclavos y todo, y que tenía un hermano. Él tenía Lucas, él era con Lucas, se ganaba la vida. Recibía bastante, además de ser de buena familia, recibía muy buenas lucas por este negocio lucrativo de los españoles que tenían en el fondo con de revenderle indios a... Y todos callados la weá y todos felices. Claro. Entonces él tenía un hermano y este hermano tenía una mina. O sea, tenía un hermano y él tenía una mina que la amaba y toda la cuestión, pero le dijo, ¿sabes qué? Tengo un problema, yo amo a tu hermano. Claro, pues era en teoría era la mina del De Niro,
pero como quizás este gallo se iba o no le gustaba lo que hacía, Se metió empezó con a el fijarse hermano. con el hermano menor, Sí. claro. Pero ahí tú veis en esa escena que igual quería al hermano. Porque lo sacó a andar en caballito, le enseñaba a andar a caballo, ¿cachai? Te estaba feliz. Sí, pues, Sí. pero el tema es que Ahí se volvió loco, ¿no? se volvió loco cuando los pilló en la cama. Sí. Ahí no escuchó razones. Sí, y ahí finalmente, después de un arrebato, ¿cachai? Llega y, y lo mata. ¿Tú te das cuenta que eso, de por sí, ese como triángulo, esa tragedia, puede haber sido una película? Y este gallo lo pasan así como... Y es bueno eso, como que lo pasa como una introducción al personaje. Es que no... Eso puede haber sido el final de otra película, incluso. Sí, pues, pero Sí. lo que pasa es que a ver, el argumento no es el triángulo amoroso. Claro, po. Sino lo va a ocupar... es que esto es una película que me imagino que la gente que intenta enseñar cine, voy a recalcar intentar porque nadie te puede enseñar, es un recurso. Hagamos una historia para que genere una personalidad, por ejemplo. Claro, es el trasfondo que no costaba nada por una parte contarlo nomás. Que fuera a verlo directamente a la cárcel y le no, maté a mi hermano, ¿cachai? Exacto. Y se demoraban menos incluso. Pero- Pero él pero- decidió contarlo con imágenes. Claro, pero es más entretenido. ¿Qué es lo que lo tomamos como punto a conversar en La Momia? Que podrían haber hecho también la historia, haberla De cómo contado. terminó preso. Claro, Claro, que si bien es irrelevante, es mejor que esté. claro. Ahora, igual le da más profundidad a Robert De Niro haber hecho eso. Va a haber visto cómo quería al hermano, cómo mató al hermano y cómo se sintió ahí que echó mierda y se fue, Se echó a morir. Se echó a morir y se entregó a los jesuitas. Lo mat- el- tiene que ver con el tema de la redención y imagínate, es como que uno dijera que está el capítulo de Los Simpsons cuando Bart se une a los Scouts, que para ellos claro. el símil, Sí, sí. que en el fondo me voy a meter pero la peor hueá que hay en este momento y que era los jesuitas. Y que más encima tiene la mala suerte porque él se echa a morir. No, Si es se el, deja morir es el nomás. Jeremy Irons que lo va a ver y ni siquiera lo convence, sino Como que que lo mandan a llamar, así como, Claro. a ver si tú podías porque este tratar weón- de que coma. Claro, ¿no? Que claro, coma. exacto. A todo esto la cárcel de ese tiempo, pero yo creo que dura ahí poquito por Sí. la suciedad sobre todo. Y bueno, y finalmente entonces, puta, yo necesito, ¿cómo fue la palabra? Necesito una redención. Entonces, ¿cómo la podía alcanzar? Al final le dijo como que, ven conmigo, Claro, yo te voy a ayudar en el ven fondo. conmigo. Y en el fondo eso es lo bonito de esta historia, porque el fondo es, ven a donde yo tengo una misión lleno de aborígenes que tú mismo acá sabes. Y que él tenía clarito lo que le iba a pasar. Sí, Me da la impresión Entonces- que también él se va a la misión para que lo maten. para que lo mate. Sí, po. Sí. Entonces ahí agarra la cuestión, ahí como con todo su peso, ese símbolo, que todo su pasado, que lo agarra Claro, con su armadura. su armadura, su espada, todo lo agarra, ¿cachai? Lo trata de arrastrar, así, a como elevarse, así arriba de las cataratas, subiendo, weón, que se resbalaba y toda la cuestión. Es como largo, pero en el fondo igual Es necesario. es necesario verlo, es necesario. La gente, una de las críticas que tiene esta película es que la encuentra muy larga, muy tediosa, muy fome. Pero yo la digo que es como más contemplativa. Tú tenés que como mirarla, ¿cachai? Como que esperar que vean las cosas. Es como más como cine japonés, ¿cachai? Sí. Exacto, donde se le da un rol preponderante a la ambientación. Hay muy poco diálogo, Sí. muy poco diálogo. Como nota freak. Los que vimos Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, como se le conoce, lo que vimos acá eran capítulos que duraban 20 minutos, 30 minutos. Las versiones originales, y acá tiene que ver con lo que tú comentas, le dan gran importancia y de hecho hacen tremendos paneos al escenario, que tiene que ver porque muchas veces son ruinas, son lugares montañosos y todo. Y los capítulos no duran 20 minutos. 40 pueden durar tranquilamente, pero tiene que ver con esto de contemplar, porque por algo lo están ambientando en un lugar maravilloso. Es un elemento que tiene que ser contado, claro, por un tema comercial los recortan. O sea, en la misión, yo creo que, como decíamos recién con Apocalipto, mucho más que Apocalipto, en la misión el paisaje es otro personaje. sí, La catarata es otro personaje. es que maneja Sí. totalmente Todo. la vida de los que son y de los que Claro. llegaron. Entonces, ahí tú tenías una diferencia entre una y otra película, ¿cachai? O sea,
si no hubiera estado en las cataratas de Iguazú o no hubiera habido unas cataratas, la película no funciona igual. Porque tenía que haber algo que tú tenías que atravesar. Claro, Que atravesar y que ser, tenías que sufrir para atravesarlo. y tiene que ser Sí. indómito. De hecho, no sé si lo comentamos acá, pero sí, acá fue. Hace poco se descubrió una tribu en el Amazonas también. Sí, que no tenía ni idea que existía. Entonces, tiene que ver con esto que Aislamiento, al fondo. es aislamiento total. Y que al conquistador, como sabe la que se le viene, también no le den las ganas de intervenir, porque Claro. era riesgoso para ellos en ese tiempo. Bueno, y ahí subió y llegó un momento en que bueno, estaba para la cagada. El Liam Neeson intentó cortarle la soga, pero este bueno no quiso, bajó a buscarla, la amarró de nuevo porque él decía que todavía no era su momento de redimirse. Y siguió hasta que llegaron a la misión y ahí lo fueron a recibir con abrazos a todos, a Jeremy Irons, a todos los jesuitas, porque ya los querían. Y cuando vieron a este weón, ahí uno puede pensar, ahí cagó porque Derechamente lo van a matar porque vieron. lo conocieron inmediatamente que era este weón que nos estaba capturando y matando. Y ahí le preguntan algo, no sé qué habrá sido un guaraní, ¿cachai? Probablemente dijo, no, viene a redimirse o viene a que los perdone, ¿cachai? Una Claro. wea así. Y ahí se acerca con el cuchillo que tú crees que lo va a matar, pero al fondo le corta el peso. Claro. El peso de él, ¿cachai? Y ahí se cae Yo creo que le preguntó, oye, ¿por qué viene con esta bolsa con huevada, weón? ¿Qué hace esta weón? Claro. Y el gallo, claro, se lo botan. Y ahí viene el tema que es la dualidad, porque el tipo entre que ríe y que llora. Pero se y fue a es- la chucha. Claro, fue una catarsis, Sí, esa es la palabra sí. que necesita. Porque en el fondo, puta, se libera del peso de su historia. ¿Y quién lo además, liberó? El mismo aborigen. Claro, Que lo había casado que y lo había matado. casado y que, claro, la perdonada de vida no es menor. Y de hecho, fíjate que ya cuando se logra liberar, porque en el fondo el gallo como que le cambia hasta el color. Sí, Y se- y esa es una de las grandes escenas que yo he visto de cine. Esa huevada, así, esa catarsis que tuvo, weón, qué manera de actuar bien esa weón. Y fue largo y con la música y todo, la weá fue como. Puta, llegué al cielo, ¿cachai? Como que aquí terminó mi vida y empezó otra. Exacto, ¿cachai? el gallo es un renacer Claro. y qué bonita esta metáfora de la altura también. Claro. Que en el fondo Mendoza disfruta mucho el estar después en la misión. El weón está feliz. Sí, en su Está salsa. feliz. Entonces después muestran cómo pasaba el tiempo. A todo esto sus primeros trajes eran blancos. Así como típico color del renacido. Acuérdense Gandalf, así como cuando uno renace, blanco. Claro. ¿Ya? Es una persona nueva. Y ahí ya se hace amigo de la gente, ¿cachai? Lo pintan, la weá, la mandan a matar un jabalí que bueno no quiso. Porque ahí se acordó del hermano, no quiso matar. No, yo creo que se Entonces- le quitaron a nadie más, yo creo. Claro, entonces no quiso matar, no, yo no mato, porque yo ya maté, pues, bueno, o sea, maté Sí, a mi pues, hermano. Y lo mató con un cuchillo, así. Y a la que- mala. Sí, Sí. a la mala. La más, maletera, sí. Estaba enojado. Sí. Estaba enojado el pobre. lo que hace la venganza. Bueno, y ahí donde viene la parte política, donde ahí la película un poco como que empieza a no guatear, pero en el fondo se hace más densa. Porque ahí es donde llega el enviado del Papa, se reúne con estos gallos, Es que derechamente Sí. habla del Tratado de Madrid. claro. De hecho, hubieron muchos más tratados por este tema de cómo nos vamos a repartir Sudamérica, porque les quedó grande, sí, independiente que hayan sido estas potencias colonizadoras, hasta el día de hoy España y Portugal no son grandes países, entonces administrar, y que no pudieron a la larga, un subcontinente realmente tiene una trama que, si te fijáis, tiene mucho como de tratar de demostrar que eras una cosa, una gran nación, pero en las de adentro sabíais que esta colonización te estaba quedando grande y más encima tenías que lidiar con los jesuitas. Claro, aquí pasan cosas importantes. Primero ordenan jesuita a Mendoza, Claro. que primero lo mandó Jeremy Irons a leer y pues finalmente ya accedieron y se hizo jesuita. Entonces tú vas a tener que obedecerme como que yo fuera tu comandante. Exacto. ¿Ya? En segundo lugar, ahí cuando van a mostrarle al nuncio papal como esa reunión y como tripartita entre España, Portugal y él, que los aborígenes son seres humanos. Y esa es otra escena increíble. Fue cuando el gallo está cantando el niñito. Claro, lo trataron. Se dice, hasta el no, día de hoy ocurre, un animal, es un animal. un animal puede aprender Es a un cantar. animal que sabe cantar. Sí.
No, me da la impresión que incluso como que lo querían matar ahí delante de todos y lo tiran al suelo. Oye, terrible. Entonces eso es terrible también. Y ahí entonces el pelado este español decía, no, que aquí nunca hemos traficado esclavos. Y ahí Robert De Niro no soportó la weá, es mentira esta weá. Ahí... Como usted, y lo peor de todo, que ahí viene la trama política, y como tú, jesuita de mierda, me viene a tratar a mí de mentiroso si yo soy el enviado del rey de España. Claro. Le exijo disculpas públicas. Y entonces lo que después tras bambalinas decía, el weón de español decía, esto es lo mejor que puede haber pasado, porque así queda demostrado que los jesuitas no están ni ahí con ninguna resolución, ni no se dejan mandar por nadie. Exacto. Entonces, lo mejor que pudo haber pasado. Bueno, y ahí entonces el Jeremy Irons invita al nuncio papal para que vaya a las misiones, a recorrerlas. Primero va a la grande, a la que estaba cerca de Asunción, ahí San Miguel parece San que Miguel, se llama. ahí donde lo reciben cantando. También maravilloso esa weá. Ahí donde viene la música de Ennio Morricone cada vez es más importante. Ahí tú te das cuenta. Después aparece, mira, como habíamos conversado el tema de que el ambiente es un personaje, después aparece este personaje que es la música. Claro. Empieza poco a poco. Parte tímidamente con el oboe. Y después empieza a subir y ya se pone preponderante en el momento en que Robert De Niro se convierte. Ahí tú veis el cambio y ahí empieza a subir la música. Pero si te fijáis, volviendo al tema de quiénes dirigen, quiénes producen, quiénes escriben para estas películas, es la misma preponderancia que por ejemplo tiene en el Doctor Chivago, por ejemplo. Claro. La misión yo la encuentro, bueno, son casi los mismos. La misión de Arabia. Chariots of Fire. Carros de Fuego. Lo mismo. Para mí es Esa es una película olvidada, que alguna vez tenemos que es tremenda. Sí, recordar. Tremenda. Está olvidada esa película. Donde la música de Morricone es Vangelis. Vangelis, tienes Sí, toda la razón. Vangelis. Sí, que hizo un año antes de Blade Runner. Tenías razón, Sí. pues 1492 también. Sí. Bueno, y ahí entonces va a la misión. Ahí dice, por favor, vamos a la misión que tengo arriba de las cataratas, porque así usted va a poder pensar mejor, tomar la decisión mejor de que si nos tiene que echar o no. Y va para arriba y ahí también la recepción ahí es como él mismo decía, esto es el paraíso. El paraíso, porque todo funcionaba perfecto. Todo funcionaba perfecto. Me llamó la atención eso de que, bueno, acá esta cuestión tiene que generar recursos. Sí, pues, pero la mitad se venden y la mitad es para el pueblo. Claro. Y porque ellos mismos lo producen. Si te fijaste, tenían una catedral bastante importante, tenían a todos los aborígenes educaditos, vestidos, cada uno con su pega. Entonces, esta evangelización que yo personalmente creo que es buena, fue buena siempre en todo orden de cosas, pero tenía que ver la contraparte que aparece en la primera parte de la película, que no siempre fue aceptada. No siempre fue aceptada, y como por eso, por lo mismo, porque consideraban que no eran humanos. Así, cuando llega entonces a la misión, puta, está asombrado, todo funciona perfecto, pero le dice que de todas maneras ustedes se tienen que ir. Y la decisión yo la tenía tomada hace tiempo, desde antes de venir para acá, pero solamente yo estoy acá para decirle en forma más piola al fondo, para que no esté la otra gente. Fue rara esa decisión. Yo pensé que en el fondo iba a darle el vamos a España, que en teoría era el país más católico, pero daba lo mismo, si en el fondo nunca se pensó en el bienestar de los aborígenes, sino que el tema acá era que España y Portugal no pelearan. Claro, en el fondo mantener el equilibrio. Sí. Bueno, finalmente entonces ahí ya se devuelve, entonces le dieron con un ultimátum. Tienen que salir o si no lo vamos a sacar a la fuerza. Portugal va a ser el dueño de esto, exacto. Así que él los va a sacar a la fuerza. Portugal va a ocupar la fuerza, ya que son terrenos que les pertenecen. Así que ahí donde viene la gran como el desenlace de esta película, que por un lado Jeremy Irons, como jesuita, él no quiere nada con la violencia, no se quiere ir tampoco, pero sabe que va a tener que enfrentarse. Va a tener que enfrentarse. Y ahí dice una de las frases importantes de la película, que dice: si solo sirve la violencia y no hay lugar en el mundo para el amor, y puede que sí, que así sea, entonces no tengo fuerzas para vivir en un mundo así. Entonces él sabía en el fondo, yo voy a morir esta cuestión.
Si vienen con la fuerza nos van a matar. Él siempre lo supo. Sí. Fíjate que después como que se enclaustra y De Niro le dice ya, acá va a haber que ponerse a pelear. Y ahí le tira la frase, po. Pero en el fondo también como que, a ver, le dice, tú eres jesuita, me tienes que hacer caso, porque si no, dejáis de ser jesuita, po. Dijo, no importa, dejo de Claro, ser jesuita. claro, pero yo quiero defender voy a esto. defender a los indios, exacto. Y ahí tú veías el cambio de Robert De Niro. Y que en el fondo Robert De Niro, o sea, el personaje, Mendoza, el que tuvo un cambio mayor. Porque el de Jeremy Irons siempre fue igual, porque Gabriel fue siempre igual. Sí. Pero este no, pues este ahora ya quiero defender el territorio donde viven los aborígenes. Y se fue con el Liam Neeson, fueron ahí como a explorar, a todo, a buscar unas Y cosas. había otro sacerdote también que era, que no caché si era filipino o de estos Claro, aborígenes. Claro, y ahí entonces fueron como una avanzada portuguesa, ¿cachai? Fueron en la noche, mataron a un huevón, se robaron las Le armas. robaron la Le pólvora. robaron las pólvoras y unas pistolas. Sí. Y ahí hizo una especie así como de trampa para que cuando llegaran se dispararan, que era una hueá porque era un puro disparo, ¿no? Oye, mira, la coincidencia de las películas, que en ambas hubieron trampas Claro. hechizas como por sorpresa. Claro. Acá era unos barriles para que al accionarlos botar un puente en este Claro, caso. claro, para que no pudieran pasar. Entonces ahí fue a decirle al padre Gabriel, pucha, deme la bendición. Y él sabía lo que iba a hacer, ¿cachai? Porque yo voy a enfrentarla. Todo esto los otros aborígenes le habían sacado del fondo del río su espada, se lo habían limpiado, se lo había pasado y él se había puesto a practicar. Entonces, El niño que lo admiraba, que el era niño como su hijo. era como su hijo. Y más que su hijo, era como el hermano chico. claro. Y entonces ahí él fue otro cambio, al fondo, que yo no pensaba matar nunca más porque maté a mi hermano, ahora voy a matar porque voy a defender a los esclavos. Ya había, O sea, los aborígenes. había una razón más importante porque en el fondo él más que nadie sabía que la weá era una actuación y una mentira, todo esto del tema de los gobiernos portugués y español. Claro. Entonces, y finalmente entonces llegan, hay como dos grupos en el fondo. Por un lado, Liam Neeson con Robert De Niro. Liam Neeson agarra una canoa, se va, empiezan a hacer un disparo, al final lo matan. Oye, pero qué espantoso. Y así tiene que haber sido. Armas totalmente lentas para cargar. Y en el fondo, imagínate, aunque remís con toda tu fuerza, a la larga te va a llegar el balazo y que lamentablemente Liam Neeson ahí... Es grandote. Sí, no, pues la parte que es espantosa, que es buena La esa de los escena. niños. No, cuando está esta cacería en balsa, pero los indios ya sabían lo que iba a pasar, po. Entonces se llevan hasta a esta balsa con los fusileros y se los lleva a la corriente y cascada. Caen todos nomás. Sí. Sí. O sea, ahí fueron kamikazes. Harto pelele ahí para ocupar. Sí. Fueron kamikazes. Que Sí, siempre me ha botaron. gustado que ocupen el muñeco relleno con género. Sí, también hacían como así. Sí. Bueno, y por otro lado estaba Robert De Niro tratando de defender la llegada de la gente a la misión. Le tocó la parte más fea. Sí, pues cuando llegó trató de defenderse todo lo que pudo, pero finalmente le llegan, o sea, se dio cuenta que le habían cachado cuál era su trampa, se la habían roto y le disparan ahí, le hacen No, mierda. lo acribillan. Lo acribillan ahí, el gallo queda ahí. Yo creía que había muerto inmediatamente, pero el bueno no quedó muerto. Que esa parte es triste la película. Triste porque el fondo, entonces él dice, puta, si a lo mejor tiene razón el padre Gabriel y la violencia no era el camino, y a lo mejor él, que estaba haciendo una misa en ese momento cantando, salió con toda la gente. Es que le incendiaron la misión. Sí, po. Salió con toda la gente, entonces quizás en el fondo de su corazón decía, puta, a lo mejor resulta. Él tuvo la esperanza. Y que pare, y que a lo mejor él tenía razón y yo morí, pero por último vi que la weá funcionaba. Y tampoco, po, no, weón. po, se quedó hasta el último momento tratando de ver esto si Sí, resultaba. po. Y ahí acribillaron a toda la weá, Oye. fue una matanza, weón. Hombres, mujeres, niños, loros, el Oye, padre, fue horrible cuando empezaron a matar antes, primero la otra misión, cuando agarraban las guaguas. las y juntan. las dejaban Sí, juntas así sí. a pilar. Y eran guaguas vivas, po. Y no sabemos qué pasado. Lo más probable. Oye, la weá horrible. Eso fue horrible. Pero ¿qué te Después voy lo otro, justo antes de que Robert De Niro Mendoza lo acribillaran, un niñito recibió un balazo. Sí, Y él lo fue a ayudar, y en una pata. en una pata. Y él lo fue a No, ayudar. pero es terrible. Pero a la vez, yo te digo, no me llama la atención porque en el mundo actual
existen países como Estados Unidos e Israel que hacen lo mismo. Claro. No eso de... A ver, yo podría entender un poco que hayan dificultades y malentendidos por territorios, por recursos, pero ya empezar a justificar asesinatos de niños en masa porque ocurren hasta el día de hoy, ahí la cosa se pone fea y es algo que también intenta demostrar esta película porque en el fondo está la visión de los jesuitas de que son seres humanos, son seres con alma, que fue algo que hasta muy tarde en la historia se pensó que los indígenas no tenían alma. Pero ya que solo los jesuitas tenían clara esa wea. Y que eran un riesgo. Y era un riesgo por su creencia. Por su creencia. Sí, es eso. Entonces, ahí tú decís, puta, la iglesia católica, en el fondo, obviamente se ha mandado muchos condoros en toda su historia, weón, pero la micro iglesia, en el fondo, hizo cosas muy buenas. Es que la iglesia, a ver, vamos a volver a lo mismo, Sí. tocando el tema contingente. ¿Los curas son pedófilos? No todos los curas son pedófilos. Hay sacerdotes que se sacan la cresta yendo a pueblos donde el diablo perdió el poncho a entregarle a la gente esta necesidad de religión que quizá acá no sé, pues en la zona metropolitana se ha perdido, pero yo sé que en pueblos más alejados es súper importante, y gente que va a misa y requiere del tema. Bueno, y eso, tú en la película tú ves cómo le enseñan a leer, a contar. Todo, pues no, Todo. Pues, la evangelización Entonces, va de la la mano. evangelización no era solo enseñar la palabra de Dios. No, Eso era pues. una cosa importante, pero no era lo único. Es Es occidentalizarlo. Occidentalizarlo. Y tú lo otro que tú ves es que no significaba absorberlo, No, sino que significaba mezclarlo. claro, Entonces, y ojo, un detalle que se nos fue. Tienen que irse todos de la misión. Es que su santidad, es que ellos no se quieren ir. Están felices viviendo en la misión. no me importa. Claro. Entonces era occidentalizarlo, pero no fusionarlo. Al fondo, acuérdate que estaba el Ave María en guaraní cantado, ¿cachai? No, pues, podía ser una wea más fusión así de cultura. Bueno, y finalmente ahí muere también el padre Gabriel dentro de toda esa matanza, y ahí puta Mendoza ya ve que la weá ya no hay nada que hacer y muere. Pero queda también el tema, si te fijas, que no recuerdo cómo se llama este estandarte, que es un sol, Sí. que lo recoge un indio, y en el fondo dan a entender un poco que los indios Van a seguir. van a seguir. Van a seguir. Bueno, y finalmente entonces termina en el fondo la carta. Todo esto era una carta. Ya, entonces con esto ya podemos decir de que en realidad yo no sé quién murió, si murieron ellos o morí yo por esta decisión que tomé. Y Sí. esa weá también ahí el weón se siente como el hoyo. Se sale y se lava las manos, ¿eh? Sí. Y de hecho, y se siente como el hoyo porque termina, bueno, finaliza la película y después de los créditos hay una escena de él y así termina. Que como que está pensando en la determinación que tomó, las repercusiones que pudo haber tenido. Sí. Y bueno, y ahí la historia real dice que ya unos años después, a partir de un incidente parecido, ya se expulsaron finalmente a los jesuitas de América. Bueno, y justo antes de terminar se muestran que hay unos niñitos guaraní muy parecidos, símil la escena a cuando recién hicieron la matanza en Apocalipto, que quedaron solamente niños. Entonces estos niños fueron a ver las ruinas de la misión y encontraron instrumentos, un violín. Sí. Y se lo llevaron. Que también en el fondo volvemos al tema que puta, para mí, para ellos en el fondo era lo más una de las cosas más importantes que me enseñaron estos gallos era la música. Y se la llevan. Y que se dedicaban, pues imagínate. Cantaban, weón, hacían instrumentos, coro, coros. cual niños de Viena, Sí. hacían instrumentos de clásicos. Ya termina. Vamos, dos cosas, dos curiosidades que tengo. Primero, el guión desde el año 75 que estaba dando vuelta antes de hacerse. Se demoró 10 años en materializarse esta película. El presupuesto fue 20 millones y fue por las locaciones, o sea, porque filmarlo afuera nomás. Y se filmó en Cartagena, Indias, como gran parte de la producción. Unas playas cercanas, unas selvas cercanas donde recrearon. En Argentina En también. Argentina. Y en la Iguazú, pero la parte de las cataratas Sí. nomás. Yo creo que no, a ver, no sé si habrá filmado propiamente tal ahí, pero me da la impresión que ese tipo pueden haber quedado en Argentina. Claro. Y el Roland Joffre, el director, fue hospitalizado al rodaje. Unos dicen que fue por deshidratación, pero otros dicen que fue porque estaba demasiado estresado con tanta weá y tanta deuda que tenía por la película. Así que queda para el misterio.
se consideró a Ben Kingsley, el mandarín de Iron Man 3, Sí. ese, que es un clásico, Gandhi, ¿ya? Para que hiciera el padre Gabriel, en vez de James Irons. Pienso que está mejor elegido Iron porque, ojo que es Jesús, po. Yo veo a Jesús en vez del padre Gabriel. Bueno, y fue nominado a 7 premios Oscar. Fue absolutamente ignorado, ganó uno de mejor fotografía solamente. Mira. Ni siquiera ganó mejor música. Bueno, entonces, ¿cómo no puede ganar la mejor música esa banda sonora? Y tengo el dato. ¿Quién ganó en vez de eso? África Mía. ¿Sabes? Ah, pero es que por eso es que África Mía se llevó casi todos los premios, ¿no? Se llevó casi todos los premios. Ese año, la mejor película se la llevó Platón. Pelotón. Esa es Pelotón. Claro. No sé, yo esas películas nunca he entendido por qué ganan Oscar. ¿Cachai? Entonces, puta, yo le hubiera dado a los dos, weón, mejor actor. Lo que pasa es que la otra vez lo conversamos, no siempre tienen que ganar bajo los conceptos de la academia las mismas películas bonitas, podríamos decir. Claro. Por ejemplo, mira acá, Pelotón, yo Pelotón me la sé de memoria, pero para Oscar, no. Bueno, y así entonces, a ver, ¿a ti te gusta esta película o no? ¿Tú estás de acuerdo con las críticas que dicen que de repente es muy tediosa, que es muy lenta, que el fondo es la tira y que lo que sobresale es la música más que la película? Que se recuerda más la música que la película. Mira, me recuerdo cuando la dieron por Canal 13, que me quedé dormido, porque era un niño, obviamente, estamos hablando 6 años, 7 años, la vivo en el colegio, no me acuerdo qué año, también, me la dormí Lo ponían toda. en clase de historia. Claro. Ni siquiera religión, historia. Pero yo la vi después, la vi más grande, cuando se masificó el cable. Ahí la vi bien, por primera vez, y caché que había un tema de matanza, de la evangelización, de temas que, ojo, que es lo que estábamos comentando. Quizás las películas son buenas y malas en base a qué tan instruido estás. Porque claro, a los 20 años yo ya sabía del tema de los jesuitas, ya estaba más contextualizado el tema, entonces cuando la veo después, cuando en ese tiempo, no sé, mira, Metrópoli Intercom tiene que haber estado, ahí la vi bien. Y después la vi ya viejo, que en el fondo ya estáis con un criterio para ver películas, hay todo también un acervo sociocultural que tú cachai. Hoy realmente esto es una película que la música tiene un papel preponderante, tiene un componente político, tiene un componente histórico y una película que la encuentro muy atractiva, el tema de visual. Sí, dos cosas. Uno, el premio importante que ganó fue la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Sí. Es así, eso ganó. A pesar de haber sido ignorado los Oscars. Y lo otro, a mí, ¿por qué me gusta tanto esta película? Ya dije, uno, es una película contemplativa, no es una película de acción, ya no es una película que tienes que tú esperas, puta, giros de guión ni nada. Es una película que tú tienes que dejarla que fluya. Y verla y contemplarla. Eso por un lado. Y lo otro es que lo que me gusta y lo que yo encuentro que tiene que tener una buena película histórica, al igual que una buena película de ciencia ficción, es que tú no importa la ambientación que tengas, pero siempre tú puedes sacar algo o extrapolarlo a lo actual. Sí. Y para mí eso es lo más importante en una película así, que en una ambientación no real, no actual. Que tú puedas sacar alguna idea, alguna conclusión y que tú eso, yo esto lo he visto, esto está pasando. Algo valioso, porque Claro. que en el fondo es lo que comentábamos, que a ver, ¿cómo lo pongo para no ponerme tan no comunista, pero pro derecho humano? No puede ser posible que estemos en el siglo XXI y todavía se actúe como cavernícola. Yo te lo juro, estoy totalmente en contra con las tomas de decisión de Estados Unidos o de Israel que se pasan por el traste a los palestinos. Entonces ocurre lo mismo que vimos en la película, No, con los mexicanos. un desprecio, pero Sí. así con los mexicanos, eso de no importa, ahí van a estar los cabros chicos. Sí. Y las mamás desesperadas. Ojo, los gringos nunca pensaron que quizás la mamá o quizás está ocurriendo en este momento, no va a poder encontrar a su hijo. ¿Por qué? Hay un video que lo encuentro terrible y que no me sorprende porque los gringos son así. Que el gringo le dice a la mamá mexicana: no te entiendo nada, háblame en inglés o no te doy ningún dato de tu hija. Claro, claro. Bueno,
Esas serían las dos películas que nosotros quisimos mostrar para conmemorar así como programa lo que es el Encuentro de dos Mundos el 12 de octubre. Dos muy buenas películas. Una de tintes clásicos como La Misión, que hay que verla. Si te gusta el cine, tienes que ver este tipo de Esta también películas. se la recomendáis a todo el mundo, yo creo que no es para todo el mundo. Que Necesitáis necesitáis un paladar para vean, agarrarle la exacto, gracia. pero Sí. vean nuestro análisis porque hemos tratado de hacerlo más. Es que no es necesario ser buena onda con esta película, sino que estamos dando tips para que la sepan ver. Porque si van a buscar efectivamente una película de balacera, no es. Una película de aventura tampoco lo es. De romance tampoco. De misterio tampoco. Es un hecho histórico que está contado y con... que eso es lo que me gusta de esta película. Con la aparición de dos actores que son la música y el ambiente, que son sumamente importantes para el desarrollo total de la película. Si te fijas, después de la matanza no hay música. No, no, sí, eso es lo que se dice en el cine, la música del silencio. Es música también, pero es el silencio que es tan importante como poner música. Exacto. Sí. Ya, llegamos hasta aquí nomás, nos vemos en un próximo capítulo. Fue un buen programa. Sí, vean las películas, como les dije, bueno, Apocalipto no está en Netflix para los que tienen, y La Misión sí, así que para que les sea más cómodo llegar a ella. Listo, nos vemos entonces en un próximo programa. Chao, Chao, nos amigos. vemos. Chao, chao.